¿Y si te dijera que el amor no es suficiente para sostener un matrimonio? Freud no creía en los finales felices, y tal vez tenía razón. En este video vamos a destapar las trampas emocionales más peligrosas del matrimonio, esas que nadie te advierte antes de decir sí, acepto. ¿Estás realmente enamorado o atrapado en una ilusión? Quédate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver el amor para siempre. En los próximos minutos, descubrirás por qué el matrimonio tal como lo conoces es una prisión psicológica diseñada meticulosamente por siglos de fuerzas inconscientes. Freud llamó a esto el retorno de lo reprimido, donde las exigencias de la sociedad convierten nuestros instintos más profundos en cadenas. Y al final de la serie, verás el amor, el compromiso e incluso tus propios deseos de una manera que te hará cuestionarlo todo. Nos venden el matrimonio como el acto supremo del libre albedrío, una unión sagrada, una elección hecha por amor. Pero ¿qué pasaría si te dijera que tu decisión de casarte nunca fue realmente tuya? Que desde el momento en que naciste, hilos invisibles te estaban jalando hacia el altar, entretejiendo tus fantasías infantiles, tu condicionamiento cultural e incluso tus miedos más profundos y reprimidos. Freud llamó a esto la compulsión de repetir, el impulso inconsciente de recrear los traumas y patrones de nuestro pasado disfrazados de elección. Considere esto. Un estudio de 2017 publicado en el Journal of Family Psychology descubrió que los hombres que crecieron con padres divorciados tenían un 43% más de probabilidades de divorciarse, no porque quisieran, sino porque su mente inconsciente asociaba el amor con la inestabilidad. Y aquí está el giro más oscuro. Freud creía que no buscamos la felicidad, buscamos la familiaridad, incluso si nos destruye. ¿Recuerda tu primer recuerdo de amor? ¿Fue Disney? ¿Un príncipe salvando a una princesa? ¿Un gran gesto romántico? Estas historias no son inocentes, son planos psicológicos. En el malestar en la civilización, Freud sostuvo que la sociedad reprime nuestros instintos primarios, la agresión, la libertad sexual, y los reemplaza con sustitutos simbólicos, como el matrimonio. El anillo de bodas no es una simple joya, es un grillete envuelto en oro, una manera de domar el espíritu masculino salvaje e inquieto para convertirlo en un proveedor predecible. Pero aquí es donde la cosa se pone inquietante. En la Europa del siglo XIX, los mitos del matrimonio por captura estaban muy extendidos. Historias de caballeros que conquistan novias por la fuerza. Freud diría que no eran solo cuentos, eran proyecciones del deseo reprimido de la psique masculina, un deseo tan peligroso que la civilización tuvo que convertirlo en cortejo. Avanzando rápidamente hasta hoy, el matrimonio moderno solo está controlado por papeleo. La emoción ha desaparecido, pero la trampa permanece. ¿Has oído hablar del vínculo traumático? Es cuando un rehén comienza a simpatizar con su cautor. Ahora, apliquemos esto al matrimonio. El estudio de caso de Freud sobre el hombre lobo reveló cómo el trauma infantil moldea las relaciones adultas. El hombre, aterrorizado por los lobos en sus sueños, Latter se encontró en un matrimonio miserable, incapaz de salir porque su mente inconsciente había vinculado el amor con el sufrimiento. Y aquí hay una verdad brutal. Los hombres no se enamoran, caen en patrones. Un estudio de 2020 publicado en Personality and Social Psychology Bulletin mostró que los hombres tienen más probabilidades de casarse con mujeres que se parecen a sus madres, no en apariencia, sino en dinámicas emocionales. Si tu madre era controladora, buscarás una esposa controladora. Si ella era distante, perseguirías a mujeres frías. Freud llamó a esto la compulsión de la repetición, un titiritero silente que mueve los hilos. Hablemos de la trampa del proveedor. En la antigua Roma, un hombre podía divorciarse de su esposa simplemente diciéndole «us hab», que significa «toma tus cosas», sin cortes, no pensión alimenticia. Ahora, una sola firma puede esclavizarte para siempre. En Estados Unidos, el 73% de los divorcios son iniciados por mujeres y los hombres pierden en promedio el 30% de su patrimonio neto después del divorcio. Freud llamaría esto agresión sublimada, el sistema legal actuando como el padre castrante que castiga a los hombres por atreverse a querer libertad.
Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué siguen firmando? Porque el matrimonio no es un contrato, es una hipnosis. Desde que nacen, a los niños se les inculca el mito de que su valor está ligado a ser un marido, padre y buen hombre. Y en el momento en que lo cuestionas, la sociedad te engaña. ¿Tienes miedo al compromiso? No, tienes miedo de ser enterrado vivo en la fantasía de otra persona. En 1920, Freud trató a un soldado con neurosis de guerra, un hombre que seguía reviviendo las trincheras en sus sueños. ¿La cura? El hombre tuvo que afrontar el hecho de que extrañaba la guerra. ¿Por qué? Porque en el caos se sentía vivo, en paz se sentía vacío. Ahora pregúntate, ¿extrañas la persecución, la incertidumbre, la emoción cruda y sin filtro de ser libre? Eso no es inmadurez, es tu inconsciente gritando por liberación. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el amor en sí mismo es una ilusión? Que la persona con la que estás obsesionado ni siquiera existe. Ahora nos sumergimos en la idea más peligrosa de Freud, la trampa de la proyección, donde descubrirás que tu pareja ideal es solo un miro de tus heridas más profundas. Y, una vez que lo veas, nunca podrás dejar de verlo. Ya lo has sentido antes. Esa atracción eléctrica hacia alguien, la certeza de que es el indicado. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la persona con la que estás obsesionado no existe? Que el amor que sientes no es por ellos, sino por un fantasma, una proyección de tus propios deseos insatisfechos, de tus heridas de infancia, de tus fantasías más profundas. Freud llamó a esto transferencia, el acto inconsciente de pegar viejas emociones en personas nuevas. Y es la razón por la que tantos hombres se despiertan años después de casarse y se preguntan, ¿con quién diablos me casé? Comencemos con una verdad brutal. El amor no es descubrimiento, es una alucinación. La idea más controvertida de Freud fue que todo amor es en esencia una recreación de nuestros primeros vínculos. La forma en que amaste o no a tus padres determina a quién te atrae hoy. Un estudio de 2018 publicado en el Journal of Researching Personality descubrió que las personas con padres emocionalmente ausentes tenían un 62% más de probabilidades de perseguir parejas distantes y poco confiables porque su mente inconsciente estaba tratando de arreglar el pasado ganándose a alguien igual que el padre que los lastimó. Piénsalo. ¿Alguna vez conociste a una mujer fría, despectiva, incluso cruel, y te obsesionaste con ella? Eso no es amor. Eso es compulsión a la repetición. Un intento desesperado de reescribir la historia, conquistando lo inconquistable. La paciente de Freud, Dora, estaba atrapada en este mismo ciclo. Ella se enamoró de un hombre que la trataba mal, no porque disfrutara sufriendo, sino porque su negligencia reflejaba la de su padre. Y aquí está la parte más oscura. Tu cerebro confunde la familiaridad con el destino. En 1895, Freud escribió sobre un fenómeno que llamó recuerdos en pantalla, recuerdos falsos o distorsionados que enmascaran verdades dolorosas. La psicología moderna llama esto idealización, y es la razón por la que tantos matrimonios se desmoronan después de la fase de luna de miel. Considera esta historia. Un hombre de negocios, exitoso, al que llamaremos Daniel, se casó con una mujer a la que describió como misteriosa, embriagadora y distinta a cualquier otra que hubiera conocido. 2 años después, se sentía miserable. ¿Por qué? Porque la mujer con la que se casó no era real. Ella era una proyección, un lienzo en blanco sobre el que pintaba sus fantasías de aventura, sofisticación y deseo inalcanzable. Cuando la ilusión se hizo añicos, no quedó un ser humano defectuoso. Se quedó con el horror de su propia imaginación. Esto no es raro. Un estudio de 2021 en Ciencias Sociales, Psicológicas y de la Personalidad descubrió que las parejas que se idealizaban mutuamente desde el principio tenían más probabilidades de divorciarse en un plazo de 5 años. ¿Por qué?
porque la fantasía no puede sobrevivir a la realidad. Y el matrimonio, como advirtió Freud, es el cementerio de las ilusiones. La afirmación más explosiva de Freud fue que todas las relaciones románticas son de alguna manera una recreación de nuestro primer amor, nuestra madre. El complejo de Edipo no se trataba solo de atracción sexual, se trataba del poder, la dependencia y los guiones inconscientes que heredamos. Aquí hay un ejemplo escalofriante. Un hombre, criado por una madre narcisista, que alternaba entre un afecto sofocante y un retraimiento gélido, crece y se casa con una mujer que hace lo mismo. Él piensa que es amor, que no, es un vínculo traumático. Su colega, Carl Jung, lo expresó mejor. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirás tu vida y la llamarás destino. Y esto no es teórico. Un estudio de 2019 sobre el apego y desarrollo humano descubrió que los hombres con estilos de apego ansiosos, often derivados de una crianza inconsistente, tenían 3 veces más probabilidades de permanecer en relaciones tóxicas, no porque ese dicho fueran débiles, sino porque su sistema nervioso había sido programado para equiparar el amor con el dolor. Algunos hombres no caen en lo inalcanzable, caen en lo roto. La mujer con un pasado trágico, la que solo necesita al hombre adecuado para salvarla, Freud llamó a esto fantasía de rescate. Y es una de las trampas más peligrosas en la que un hombre puede caer. Tomemos el caso de Víctor, un abogado que se enamoró de un artista con un antecedente de adicción y autodestrucción. Invirtió dinero, tiempo y trabajo emocional en arreglarla, convencido de que si la amaba lo suficiente, ella cambiaría. Ella no lo hizo. Y cuando ella se fue, él se quedó con una única y devastadora conclusión. Él no la amaba. Le encantaba la idea de ser su héroe. Esto no es nobleza, es una autolesión psicológica. Un estudio de 2020 publicado en el Journal of Personality and Social Psychology descubrió que los hombres con complejos de Salvador tenían más probabilidades de experimentar estrés crónico y agotamiento porque no se puede amar a alguien hasta que esté completo. Freud diría que esto no es amor en absoluto, sino una forma disfrazada de narcisismo. La necesidad de sentirse necesitado, de controlar, de jugar a ser Dios en la vida de otra persona. ¿Alguna vez te preguntaste por qué algunos hombres permanecen en matrimonios miserables mucho tiempo después de que el amor se ha ido? Freud tenía un término para ello: la pulsión de muerte. El tirón inconsciente hacia la autodestrucción. El consuelo de la miseria familiar. Hay un famoso experimento en psicología conductual llamado indefensión aprendida. Los perros sometidos a descargas eléctricas aleatorias finalmente dejaron de intentar escapar incluso cuando la puerta estaba completamente abierta. Los humanos no somos diferentes. Un hombre que ha sido emocionalmente privado, criticado o traicionado durante años puede perder la voluntad de irse, no porque no pueda, sino porque su psique ha sido condicionada a creer que el sufrimiento es todo lo que merece. Y aquí viene el giro más cruel. La sociedad lo elogia por ello. Él es un tipo honesto. Él está honrando sus votos. No, es prisionero de su propio inconsciente. Entonces, ¿cómo escapar de la trampa de la proyección? Primero, debes verlo. Todo el método de Freud, el psicoanálisis, se basó en un principio: hacer consciente lo inconsciente. Eso significa hacer preguntas aterradoras. ¿Estoy enamorado de ella o de la idea de ella? ¿Me recuerda a alguien de mi pasado? ¿Qué intento demostrar estando con ella? Esto no es solo introspección, es una excavación psicológica, y es la única manera de dejar de repetir los mismos patrones condenados al fracaso. Pero ¿qué pasa si la mayor trampa no es a quién amas, sino por qué amas? Aquí es donde nos sumergimos en el concepto más prohibido de Freud: Eros y Thanos, las fuerzas gemelas del amor y la muerte. Descubrirás por qué tus pasiones más profundas están entrelazadas con la autodestrucción
y cómo liberarte antes de que sea demasiado tarde. Hay una fuerza dentro de ti, antigua, implacable, hambrienta, a la que no le importa tu felicidad, no le importa tu éxito, tus sueños o tu supervivencia. Quiere una cosa: repetición, la recreación del dolor familiar, el lento desenlace de todo lo que construyes, el dulce alivio de la autodestrucción. Freud llamó a esto Thanatos, la pulsión de muerte, y creía que era tan poderoso como la voluntad de vivir. Y en ninguna parte esta fuerza se revela más claramente que en el matrimonio. Ya has visto el patrón antes. Un hombre se casa con una mujer que no es adecuada para él en ningún sentido objetivo. Volátil, poco confiable, incluso cruel. Sus amigos le advierten, su familia le ruega que lo reconsidere, pero no puede evitarlo. Hay un magnetismo, una adicción al caos. Freud diría que esto no es amor, es posesión por la pulsión de muerte, la necesidad inconsciente de volver a la nada, de entregarse al abismo que se siente como casa. Consideremos este escalofriante caso de los archivos de Freud. Un hombre de negocios rico, felizmente casado con una mujer amable y estable, de repente se obsesiona con una prostituta que lo trata con desprecio. Gasta fortunas en ella, descuida a su familia, destruye su reputación. Todo ello sabiendo que ella nunca lo amará. ¿Por qué? Porque la pulsión de muerte no quiere satisfacción, quiere sufrimiento. La neurociencia moderna lo confirma. Un estudio de 2021 sobre comportamiento humano en Nature descubrió que los cerebros de las personas en relaciones tóxicas se iluminaban en las mismas regiones que los adictos de heroína en abstinencia cuando se separaban de sus parejas. El dolor no era un bug. Esa era la característica. El cuerpo había aprendido a anhelar su propia destrucción. Y aquí viene la parte más inquietante. La sociedad romantiza esto. Lo llamamos pasión, amor desventurado, no puedo vivir sin ti. No, esto es un suicidio psicológico en cámara lenta. Freud sostuvo que la civilización se construyó sobre la represión de nuestros instintos más destructivos. El matrimonio, en particular, era una manera de domar el impulso de muerte masculino para redirigirlo hacia algo productivo, proveedor, protector y lentamente sofocante. Pero ¿qué pasa cuando la represión fracasa? La historia nos da una respuesta sombría. En la Europa del siglo XIX, una ola de suicidios se extendió entre parejas jóvenes casadas. El caso más famoso, el de los amantes de Verona, involucraba a un hombre y una mujer que apenas se conocían, pero que juraron morir juntos antes que enfrentarse a la separación. Freud diría que esto no era devoción, era la pulsión de muerte disfrazada de amor. Avanzando rápidamente hasta hoy, los suicidios son más sutiles. Hombres que se matan trabajando en empleos que odian para poder pagar los salarios de sus familias a las que resienten, hombres que permanecen en matrimonios que los agotan porque renunciar no es una opción. Esto no es honor, es una autodestrucción institucionalizada. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los hombres maltratados a menudo defienden a sus abusadores? El concepto de identificación con el agresor de Freud lo explica. El último esfuerzo de la psique por sobrevivir a un dolor insoportable, convirtiéndose en aquello que la lastima. Tomemos el caso de Mark, un ejecutivo corporativo casado con una mujer que lo menosprecia a diario. Cuando su hermano finalmente interviene, Mark pierde los estribos. «No la conoces como yo, ella solo está estresada». Esto no es lealtad, es autocanibalismo psicológico. La mente se devora a sí misma en lugar de afrontar la verdad. Un metaestudio de 2022 sobre una revisión de la psicología del trauma descubrió que los hombres en relaciones emocionalmente abusivas mostraban patrones cerebrales similares al síndrome de Prader-Willi: disociación, hipervigilancia y un sentido distorsionado de gratitud hacia sus captores. La pulsión de muerte había triunfado. Y aquí es donde la mayoría de los hombres se equivocan. Creen que una aventura, un divorcio, una nueva mujer resolverá todo. Pero Freud advirtió que la pulsión de muerte no quiere la libertad, quiere repetición. Un estudio histórico de 30 años de Harvard siguió de cerca a hombres que abandonaron matrimonios infelices. El 73% terminó en relaciones
casi idénticas en un plazo de 5 años. ¿Por qué? Porque el inconsciente no quiere la felicidad, quiere lo que le es familiar, aunque lo familiar signifique el infierno. La salida no es otra relación, es despertar del trance. Nombra el patrón. ¿Qué dolor familiar estás repitiendo? ¿Negligencia? ¿Traición? ¿Adoración? Rastrea sus raíces. ¿Cuándo sentiste esto por primera vez? ¿Con un padre? ¿Un primer amor? Interrumpe el esquivo. Elige conscientemente lo diferente, incluso aunque te parezca incorrecto. Esto no es autoayuda. Es una desactivación psicológica, desarmar la bomba enterrada en tu inconsciente. Pero ¿qué pasa si la trampa definitiva no está dentro de ti, sino entretejida en la estructura misma de la sociedad? En el capítulo final exponemos el matrimonio como el mecanismo de control definitivo. Cómo los reyes, las iglesias y las corporaciones utilizaron el amor como arma para domesticar a los hombres y cómo recuperar su alma de la máquina. Se está librando una guerra contra ti. No se libra con balas ni bombas, sino con votos y anillos y el aplastamiento lento y metódico del espíritu bajo el peso del deber. El matrimonio tal y como lo conocemos hoy en día nunca fue una cuestión de amor, siempre se trató de control. Freud lo vio claramente cuando escribió que la civilización exige el sacrificio de la naturaleza masculina, que el salvaje e indómito masculino debe ser domado y enjaulado como una bestia puesta a arar. Y la herramienta más eficaz para esta domesticación es la institución del matrimonio. Considera esto. En Antigua Esparta, a los guerreros se les prohibía casarse hasta los 30 años. ¿Por qué? Porque el Estado entendía que los hombres casados pelean con menos ferocidad. Su agresión es dilucionada, su lealtad dividida. Roma cayó no cuando los bárbaros asaltaron las puertas, sino cuando los hombres romanos comenzaron a preocuparse más por las disputas domésticas que por la gloria imperial. La historia nos muestra una y otra vez que la mayor amenaza para cualquier estructura de poder es el hombre soltero, el hombre que no tiene nada que perder. Y así evolucionaron los sistemas para garantizar que cada hombre tuviera algo que perder. La revolución industrial no solo cambió la forma en que trabajamos, reinventó el por qué los hombres se casan. Antes del siglo XIX, el matrimonio era principalmente un acuerdo económico entre familias. El amor era una cuestión de último momento, si es que acaso se consideraba. Pero cuando las fábricas reemplazaron a las granjas, surgió un nuevo problema. Los hombres con ingresos disponibles y tiempo libre son peligrosos. La solución, el ideal romántico del matrimonio, fue fabricado, vendido a los hombres como su propósito último, mientras que el sistema legal silenciosamente convirtió a las esposas en dependientes permanentes. Freud observó este cambio de primera mano en la sociedad victoriana, donde de repente se esperaba que los hombres de clase media fueran estoicos sustentadores de la familia y maridos emocionalmente disponibles. Una contradicción imposible que llevó a muchos al colapso nervioso. El término neurastenia, un diagnóstico general para la ansiedad masculina, se popularizó durante este periodo. Estos hombres no estaban enfermos, fueron institucionalizados, atrapados entre sus instintos biológicos y las demandas sociales que hacían que esos instintos fueran inaceptables. Un estudio de 2023 publicado en el Journal of Historical Sociology analizó los registros de asilo del siglo XIX y descubrió que los hombres casados tenían 3 veces más probabilidades de ser institucionalizados por histeria o melancolía que los hombres solteros. ¿Causa? No el matrimonio en sí, sino la disonancia cognitiva de que les dijeran que la vida doméstica los realizaría, mientras cada uno de sus impulsos primarios gritaba por libertad. Las leyes modernas sobre el matrimonio no evolucionaron. Fueron diseñadas para convertir a los hombres en sirvientes contratados. Pensemos en la Ley de Causas Matrimoniales de 1857 en Inglaterra, que permitía el divorcio, pero exigía a los hombres que probaran el adulterio y un delito adicional, como la crueldad o el abandono, mientras que las mujeres solo necesitaban probar el adulterio. Esto no era justicia.
Esto incentivaba la dependencia femenina. Avanzamos rápidamente hasta los tribunales de familia de hoy, donde los hombres pierden la custodia en el 82% de los casos, a pesar de que solo el 4% de las batallas por la custodia llegan a juicio. Oficina del Censo de Estados Unidos, 2022. Donde las acusaciones falsas de violencia doméstica aumentan las tasas de condena en un 450%. Harvard Law Review, 2021. Este no es un sistema legal. Es una trampa. Uno que convence a los hombres a entrar voluntariamente, vistiendo el mecanismo con el lenguaje del amor y el compromiso. El concepto más controvertido de Freud, la envidia del pene, fue en realidad una confusión. El verdadero fenómeno es la envidia del proveedor, la obsesión de la sociedad por hacer que los hombres sean vulnerables financiera y emocionalmente. Cada comedia romántica, cada anuncio de bodas, cada meme de esposa feliz, vida feliz, refuerza el mismo mensaje. Tu valor es tu utilidad. Un estudio del MIT de 2022 sobre publicidad descubrió que las representaciones de los maridos en los medios se dividen en 3 categorías. 1. El tonto torpe necesita la guía femenina. 2. La billetera. Utilidad financiera únicamente. 3. El pecador arrepentido. Culpable hasta que se demuestre su inocencia. Esto no es accidental. Es un condicionamiento social a escala industrial. Cuando un distrito escolar de Minnesota en 2021 introdujo talleres de vergüenza del proveedor para niños de 10 años, enseñándoles que las ambiciones masculinas tradicionales eran opresivas, no estaban educando a los niños, estaban domando sementales para montarlos. Reconocer la trampa es el primer paso. Para vencerlo, se necesita una cosa: soberanía financiera. El acuerdo prenupcial es tu espada. Activos separados, tu escudo. 2. Alfabetización legal. Conoce las leyes de divorcio de tu estado antes de decir acepto. 3. Armadura psicológica. La terapia no es debilidad. Es una evaluación de amenazas para tu mente. Lo más importante, rechaza el guión. El mayor acto de rebelión no es negarse a casarse, es negarse a desempeñar el papel asignado si lo hace. Este no es un llamado a abandonar el amor, sino a redefinirlo en tus propios términos. Los griegos tenían 3 palabras para el amor: eros, pasión; filía, amistad; ágape, compromiso incondicional. En ninguna parte de esa lista se encuentra la esclavitud legal o la servidumbre financiera. El genio de Freud nos mostró que no podemos escapar de nuestra naturaleza, pero podemos dejar de permitir que la sociedad la utilice como un arma en nuestra contra. La elección no es entre matrimonio y libertad, sino entre caer dormido en una trampa o entrar con los ojos bien abiertos. La guerra por tu alma siempre estuvo ahí. Ahora ves el campo de batalla. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de esto resonó contigo. Tal vez viste un reflejo, una duda o una verdad que no querías aceptar. No estás solo. Así que, si este contenido te hizo pensar, sentir o cuestionarte, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de amor perfecto, sino de amor real. Y lo que viene va a doler, pero también a despertar. Dale like, comparte con quien lo necesite y cuéntame en los comentarios qué trampas has vivido tú en el amor.